de cómo hicimos este ejercicio? ¿No? No. A ver. Entonces vamos a ir con la 2. Claro, la 2 también hubo hartos errores. La 2 dice m por n es 2010. Entonces, ¿cuál es el valor de m, bueno, m mayor que n, y cuál es el valor de m menos n menor posible? Entonces, nosotros tendríamos que haber encontrado en este ejercicio todos los valores de m y n posibles que dieran 2010, y después ver cuál era la resta que daba un valor menor. Entonces, ¿cómo encuentro todos los valores posibles de m y n que dan 2010? La mejor forma era descomponer, hacer descomposición en factores primos. Entonces, 2010 yo lo descompongo, por ejemplo, primero lo divido por 10. Bueno, acá no voy a usar factores primos al principio, voy a usar divisores solamente, pero después lo voy a descomponer en factores primos. Si lo divido por 10 queda 201. ¿Mm? Y después digo 201, ¿por qué se puede dividir? Bueno, como 2 más 1 es 3, es múltiplo de 3, así que como la suma del dígito múltiplo de 3 se puede dividir por 3. El dividirlo por 3, el resultado es 67. Y 67 ya es primo. Esto es primo. Entonces, haciendo la descomposición de números primos, yo llego a que el 2010 en el fondo es 10 por 3 por 67, que es 5 por 2 por 3 por 67. Entonces, de aquí yo tengo que pensar qué valores puede tomar m y n. La verdad es que hay varios valores. O sea, por ejemplo, hay varias combinaciones. El m, por ejemplo, podría ser... bueno, lo voy a hacer la correcta. El m es 67 y el n es 5 por 2 por 3, que es 30. Bueno, esa era una combinación posible de m y n. Otra combinación podría haber sido m igual a 5, no, el m tenía que ser más grande. Por ejemplo, el m igual a 67 por 2, que es 134, ¿sí? Y el n hubiera sido 5 por 3, que es 15. Entonces, como había varias combinaciones, pero yo buscaba la más que dieron la resta más chica, esta era, que era 67 menos 30, que el resultado da 37. Entonces ese era el número más chico que podía tener m menos n. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, Ya, profe. entonces, descomposición por números primos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Claro, después quería ver la 1 y la 2, después quería ver la 4. Ya, la 4 es una PSU real. Igual vamos a ver la 3, aunque la 3 tuvo un porcentaje, claro. Pero primero voy a ver la 4. Ya, en la 4, claro, dice Juan se gana la lotería, o sea, Juan, digamos que se ganó P, lotería, un premio P. Y repartió un 25%, entonces repartió un cuarto por P. O que es lo mismo el 25% de P entre sus amigos. Entonces, de este 25% de P, Pedro recibió, vamos a poner así, Pedro recibió la cuarta parte. O sea, Pedro recibió la cuarta parte de esto, un cuarto de P, donde P es el premio. ¿Mm? Y Diego, si Pedro recibió un cuarto de esto, Diego tiene que haber recibido 3/4 de esto mismo. Porque entre ellos dos se repartieron todo lo que repartió Juan. Luego Diego recibió, ¿verdad?, 3/16 del premio. ¿Mm? Ya, pero dice, Diego recibió M pesos. Entonces ustedes saben que Diego, además de M pesos, como Diego recibe M, ¿verdad? Ustedes pueden decir que 3/16 de P es igual a M. Y de acá, despejar el premio en términos de M. Entonces el premio es 16m partido por 3.
Ojo que lo que dice es cuál es el premio, no cuál es lo que se quedó Juan, porque Juan no se quedó con el premio completo, pero eso ganó inicialmente, y eso es la pregunta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la lógica? Sí. Sí, ya. Igual está todo quedando todo grabado si alguien lo quiere repetir, Sí, pero ojo ahí con también un cuarto de qué cosa, etc. Esto es un cuarto de lo que se partió, no era un cuarto, por ejemplo, del premio total. No era que Pedro se haya ganado un cuarto del premio total. Quizá hay temas con lectura también. Bueno, vamos a borrar y vamos a seguir con la... Ah, bueno, la 3, que la quiero revisar igual. La 3 es corta, pero bien importante. A ver, ¿por qué bien importante? Porque este tipo de cosas yo lo he visto muy repetido. A ver, si yo digo A partido por B es mayor que 0, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? Implica que A y B tienen el mismo signo. Esto significa, ustedes pueden inferir esto, de que A partido por B tiene el mismo signo. Si es que A partido por B es mayor que 0. Si A partido por B fuera menor que 0, tendrían signo distinto. ¿Mm? O sea, si esto es menor que 0, implica A y B signo distinto. Bueno, y es equivalente para la multiplicación, o sea, A por B mayor que 0 también significa esto, y A por B menor que 0 también significa signo distinto. Entonces la idea es que ustedes cuando vean algo así, al tiro piensen, me están queriendo decir acá que los signos son distintos, acá que los signos son iguales. O sea, perdón, acá que los signos son iguales y acá que los signos son distintos. Eso. Bueno, y a partir de eso, ¿cuál era la siempre negativa? Entonces siempre negativa era la D, porque la D dice menos A por B. Entonces A por B, como tienen igual signo, A por B es positivo. Bueno, y están multiplicando un positivo por menos 1, entonces queda negativo. ¿Verdad? Queda negativo. Entonces por eso esta era siempre negativa, y las otras nada que ver, porque como ustedes no podían asumir que los dos eran positivos o los dos eran negativos. Solamente podían asumir que tenían el mismo signo. Entonces A por B siempre va a dar positivo, porque tiene el mismo signo. Pero, profe, por ejemplo, en la B, ¿Sí? que dice menos B, eso quiere decir que la B tendría que cambiar el signo y ya no serían del mismo signo. O sea que serían negativos. A ver, es que la B dice, ya, la B dice si yo puedo asegurar que menos B es negativo. ¿Eso siempre es un número negativo? No, porque el B podría ser tanto positivo como negativo. O sea, Sí, pero si es que el B fuera positivo, el A también tendría que ser positivo. sí. sí, es Entonces, si cierto. es que el B fuera menos B, al tiro convertiría la fracción en negativa también, ¿o no? No, pues, o sea, es que es menos B, si que fuera negativo. O sea, es que a lo que quiero llegar es que al ponerle un menos a ese B, le está cambiando el signo. Sí. Y al cambiar el signo ya no va a ser igual al A. Así que tampoco sería Ah, positivo. ya, pero si le cambio el signo al A, claro, o sea, la fracción menos B partido por A, ahí sería negativa, pero la pregunta, o sea, si inicialmente B ya tienen el mismo signo, y yo le cambio el signo al B, claro, esa fracción pasaría a ser negativa, es cierto. O sea, eso es negativo, sí. Pero la pregunta no era si esto iba a ser negativo. La pregunta es si... Ah, para decir expresiones. Ah, ya pensaba que cuál de esos los convertía al A partido en B en negativo. Ah, no, no, Ya, no. me Dice, confundí. dice, ¿cuál de las alternativas es siempre negativa? Entonces, Sí, sí, sí. depende del signo del B si va a ser positiva o negativa, ¿verdad? Ujú. Y el B podría haber sido positivo. Ah, ya, esa era la duda entonces. Así que yo pensaba que se refería a cuál cambiaba a la expresión de arriba a negativa. Ah, ok, perfecto, ya se entiende. Ya, claro. Ahí sí, pues si yo le cambio el signo a uno, sí, cambias a negativo, claro. Si yo le cambio el signo a uno de los términos, A o a B, la fracción A partido por B va a terminar siendo negativa, sí, eso es verdad. Ya, entonces vamos a seguir con la otra.
Claro. Bueno, aquí por estadística tendríamos que revisar la 5, porque tiene un 50%. Sí. A ver, la 5, ¿cuál es la lógica de la 5? Usar fracciones. Entonces, A es el 10%, vamos al tiro a convertir a fracciones. Para el ensayo esto lo tienen que tener bien claro, que, ¿verdad? A es igual al 10% de A más C, o sea, de C más D. Eso se escribe en fracción como A es igual a 10 partido por 100 de C más D. ¿Mm? Así bien clarito ese tipo de conversión de porcentaje a fracción. Y por otro lado dice, C representa el 20% de la suma de A más D. Entonces, ¿en qué razón están A y C? Ya. Para poder contestar esto, yo tengo que lograr formar una expresión donde esté A y C solamente, y pueda de alguna manera formar esa división, esa razón. Entonces, esto era como manejo algebraico, ¿ver? Porque yo podía acá haber dicho, por ejemplo, yo voy a simplificar, A es un décimo de C más un décimo de D. ¿Mm? Y C, esto también lo voy a simplificar a un quinto, es un quinto de A más un quinto de D. Entonces, a ver, lo copié bien esto. A es el 10% de la suma C y D, y C representa... Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer de acá? Por ejemplo, puedo acá amplificar por 10, y queda 10A es igual a C más D. Acá puedo amplificar por 5, y queda 5C. Entonces, recomendable cuando yo tengo expresiones con coeficientes fraccionarios, con fracciones, amplificar, porque ahí me queda más clarito. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que acá que yo puedo formar esto porque acá puedo despejar el D. El D es 10A menos C. Acá puedo despejar el D es 5C menos A. Entonces, como acá puedo despejar el D, y acá puedo despejar el D, finalmente puedo decir que 10A menos C es lo mismo que 5C menos A, porque despejé el D en ambas ecuaciones, y acá se me forma la expresión para calcular a partido por C. Porque de aquí yo podría decir, ¿verdad?, que 11A es igual a 6C, entonces A partido por C, pasando, ¿verdad?, dividiendo el 11, y bueno, queda al final 6 partido por 11. ¿Sí? Entonces, que es lo mismo que A es a C como 6 es a 11. ¿Sí, de acuerdo? ¿No? Espero, profe, un poco para ir copiando y entender un poco. Ah, sí, cópialo nomás. Claro, aquí, bueno, tiene como hartas partes, sí, de todas maneras. Pero, ¿cuál era la recomendación en este ejercicio? Era primero escribir las dos expresiones que me daban, las dos relaciones que me daban acá. Y después desarrollarlas, y al desarrollar cada una de las expresiones iba a llegar a esta, 10A es igual a C más D, y esta otra que es 5C es igual a A más D. Y luego iba a poder despejar D en cada una, y así iba a poder igualar las ecuaciones, y al final iba a llegar a la relación. Entonces, ¿cuál vendría después de esta? ¿Puedo hacer la 8? La 8 sí, la voy a hacer al tiro. En todo caso, para que estaba copiando, igual esto está todo grabado, así que la pueden buscar en el orden. Vamos a hacer la 8. ¿Verdad, profe? Sí, dale. ¿Sí? Y ahí se dan cuenta. Vamos a hacer la 8. Ah, bien. Claro, la 8 está ese problema de qué porcentaje es algo de algo. Ya, entonces,
acá yo tengo un total, ¿verdad?, de personas, que le voy a poner T, por ejemplo. Entonces puedo decir acá que las mujeres, bueno, primero habla de los hombres. Los hombres son un 25% total, ¿verdad? O sea, 25% del total, un cuarto del total, y las mujeres en consecuencia tendrían que ser el 75% del total. ¿Mm? Entonces, dicen, se retiran 40% de los hombres y 50% de las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se retiran acá 40% y acá se retiran 60%, no 50%. Ya. Entonces, yo podría acá hacer una resta, o sea, restar a esto el 40% de esto mismo, o pensarlo de la siguiente manera que es más rápido. Si se retira 40%, quiere decir que quedan el 60% de lo que había acá. O sea, queda el 60% de las mujeres. Entonces, las mujeres que van a estar quedando van a ser esas. Y acá se retira el 50%, o sea, van a quedar el 50%, como se retira el 50%, queda el otro 50% de los hombres. Entonces, esto es lo que quedan de las mujeres y estos son los que quedan de los hombres. Claro, y si yo manipulo esto un poco y lo simplifico, voy a llegar, bueno, vamos a hacer todos los cálculos, lo voy a poner inmediatamente. Claro. Bueno, si yo simplifico, es que acá debería haber elegido un cuarto y acá 3/4. Entonces, finalmente esto queda 6/40, los hombres quedan 6/40 del total, y las mujeres quedan 15/40 del total. Esto cuando yo hago todas las simplificaciones pertinentes. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el total? Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué porcentaje de las mujeres que quedan representan los hombres que quedan? O sea, la pregunta es, en el fondo, ¿qué porcentaje de las mujeres que quedan, qué porcentaje de 15/40 de T es los hombres que quedan, que es 6/40 de T? Esa es la pregunta finalmente. ¿Qué porcentaje es esto respecto de esto? Entonces, lo mejor, no acá hacer una regla de 3 con una tabla de porcentaje, es aprenderse directamente la forma corta de hacerlo, que es lo siguiente, que uno dice, cuando yo pregunto, por ejemplo, lo voy a poner en rojo para diferenciarlo, cuando yo quiero calcular qué porcentaje es A, o qué porcentaje es A respecto de B, o qué porcentaje de B es A, vamos a poner eso, qué porcentaje de B es A, o que es lo mismo que decir qué porcentaje es A respecto de B. Yo para responder esa pregunta, qué porcentaje de B es A, acá B es la referencia. Bueno, y acá también B. Estas son dos formas de poner lo mismo. La forma más corta es escribir A dividido la referencia por 100. Entonces ahí ustedes al tiro calculan qué porcentaje es A respecto de B, o qué porcentaje de B es A. O sea, acá, ¿qué porcentaje de esto es esto? La respuesta era 6/40 T dividido 15/40 T, y eso por 100. Esa era la respuesta. Bueno, y que si acá puedo simplificar los 40, y queda 6/15 por 100 finalmente. Y 6/15 por 100, acá puedo simplificar, ¿verdad?, por 3, y queda 2/5 por 100, y eso finalmente 2/5 por 100 es el 40%. Entonces, bien, acá habían dos cosas. Entonces, ¿verdad? Estaba el tema de aquí las mujeres, ¿qué pasa si se retiran 40%? Queda el 60%, y yo lo escribí de esa manera.
se retiran acá el 50%, queda el 50%. Lo escribí de esa manera, dan estas cantidades finales respecto al total, y como están referidas a la misma incógnita, a la misma variable, puedo calcular qué porcentaje es una respecto a la otra, usando esta expresión de aquí. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O más o menos. Sí. Sí, es que a mí siempre me cuesta eso de qué porcentaje es. Ya, lo importante es cuál es la referencia. La referencia siempre es la que viene después del D. Esa es la que viene abajo en este caso. O la que equivaldría al 100%. Si yo lo hago con una tabla, a ver, es que la idea no era hacerlo con tabla porque era muy complicado, pero si lo hago con una tabla, porcentaje, cantidad, y muchos ocupan esto, siempre el 100% es la cantidad de referencia, que en este caso sería 15/40 de t. Y el porcentaje que estoy buscando es la otra cantidad, que sería 6/40 de t. Si que lo hizo así, también está bien, pero aquí igual había una fracción con hartas cosas, entonces se iba a no complicar, era más fácil hacer esto directamente. Siempre la referencia o el 100% es el que viene después del respecto de, o el de respecto del de. A ver, ya estoy medio pasado, bueno, algunos ya se fueron. Bueno, los que quieren irse, la verdad es que pueden hacerlo. Ustedes saben que igual yo siempre subo el video después. Claro, ahora el tema es que ya no tengo pizarra, entonces esta pizarra, pero no, igual se entiende, ¿no? Tampoco me sale tan fea la letra. Vamos a seguir con, bueno, porque como están quedando, vamos a seguir con las mismas, con la lógica que estábamos siguiendo. Profe, ¿podría ser el 10? Gracias, sí. Sí, hasta ahora, claro, prefiero que ustedes lo veamos en prioridad por según lo que ustedes me digan. Aquí se me está yendo la luz. A ver, ya, borrar todos los dibujos. Entonces vamos a hacer el 10. Ah, ya, el 10, sí, el 10 es bien importante. ¿Por qué? Porque el 10... Ah, no, acá estoy. El 10 esto de los porcentajes sucesivos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago un descuento, por ejemplo, a ver, tenemos un precio inicial, vamos a ponerle que es P. Cuando yo hago un descuento del 20%, ¿qué ocurre? Que cuando yo hago un descuento del 20%, la nueva cantidad es un 80% del original, ¿o no? Porque a este le saqué un 20%. ¿Tiene sentido eso, no? La idea es que Sí. lo hagan así, como que ya. Si yo le hago un descuento del 20%, la nueva cantidad es el 80% de la que había antes. ¿Mm? Claro, y ahora hago otro descuento del 30%. Entonces, ahora si hago otro descuento del 30%, esto significa que la cantidad que va a estar acá es el 70% de la que estaba aquí. ¿Mm? Ya. Y ahora hago un aumento del 50%. ¿Y qué significa aumentar? Aumentar un porcentaje significa que acá va a haber el 150% de lo que había acá, si yo aumento un 50%. Si hubiera sido un 10%, era un 110%, si aumenta un 20%, lo que hay acá es un 120% de esto. En este caso era un 50% más, entonces un 150% de lo que hay acá. O sea, lo voy a poner entre paréntesis, bueno, 70 partido por 100 por 80 partido por 100 P. Bueno, ahí más o menos se nota. Ya, entonces, claro, el precio final, claro, el valor final en el fondo, ¿verdad? Lo voy a escribir de nuevo, 150 partido por 100 por 70 partido por 100 por 80 partido por 100 por P. Y el tema es ver al final esa cantidad, qué porcentaje representa de esta. Lo vamos a ver. Bueno, acá podemos hacer simplificar S con S, o sea, por 10 cada fracción,
Claro, al final, bueno, acá hay varias simplificaciones más, la idea es no equivocarme, entonces lo tengo hecho acá. Claro, finalmente terminamos en 84 partido por 100. Si ustedes lo hacen, van a llegar a 84 partidos. Bueno, igual debería verlo para revisarlo. Esta es la 10, ¿verdad? Pero, bueno, lo vamos a hacer rápido igual para, por ejemplo, acá puedo simplificar por 5. Acá queda un 2. Y acá, o sea, por 5 acá queda un 3 y acá queda un 2. Después puedo simplificar este 2 con ese 8 y quedaría 4. ¿Mm? Bueno, ahí ya lo tengo, porque es 3 por 7, 21, por 4, 84. Y abajo queda 100. Entonces ahí está bien. Entonces esto es el 84% de P. Entonces al principio teníamos P y después tenemos el 84% de P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se reduce en 16%. O sea, 100 menos eso. Se reduce en 16%, ¿verdad? Porque pasa de P, o sea, el 100% de P al 84% de P. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Entonces, yo aumentos y descuentos los puedo todos hacer así, como expresarlo como fracciones. Los descuentos es una fracción que considera el descuento, y el aumento es una fracción que considera el aumento, que es lo que está aquí. Ya. ¿Alguna otra pregunta específica que tengan? O si no, sigo con la que tenía acá. La 11, ¿o no? Sigo con la 11. La 11, ¿verdad? Sí, yo la 11 igual la tengo mala. Sí, la 11 tuvo un porcentaje bajo, un 40%. Sí. A ver, voy a borrar todos los dibujos. Vamos con la 11. Entonces, sí. Bueno, la 11 tuvo un problema de mezcla. Bueno, de hecho, para el ensayo esta le sirve, porque parece que hay algo también con una mezcla. Con unas limonadas, así, no sé. A ver, lo que pasa es que yo tengo 20 litros de la mezcla, ¿verdad? De mezcla. Entonces, de estos 20 litros, un 15% de 20 es sal. ¿Mm? En consecuencia, lo otro es agua, ¿verdad? Entonces, lo primero acá sería calcular la sal y el agua. Bueno, la sal, que es el 15% de 20, eso es, si lo simplifican y todo, les va a dar 3 litros, ¿verdad? Porque da 30 y después se simplifica. En consecuencia, el agua es lo que falta para completar los 20, o sea, 17 litros. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quiero evaporar agua de tal manera que la sal sea el 60%. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La mezcla original, ¿verdad? La concentración de sal, aunque no la piden, pero igual la concentración de sal es 3 sobre 20. Esa es la concentración de sal, ¿verdad? Mezcla original. Y acá en la nueva mezcla, yo tengo la misma sal. Vamos a poner acá concentración sal. Yo voy a tener la misma sal, pero le voy a sacar agua. Entonces voy a tener lo mismo, la misma sal, eso no va a cambiar, pero yo quiero ver cuánta agua le tengo que sacar. Entonces X es el agua que saco, que evaporo, ¿ya? Es que cuando se evapore agua se van a evaporar litros de la mezcla total, pero todo eso que se va a evaporar es agua. Entonces X agua evaporada. O sea, yo cuando la caliento no se va a evaporar sal. Entonces, en el fondo es encontrar cuánto yo debo reducir del total para que la razón entre esto y esto me dé el 60%, que es eso. Eso se refiere con que la concentración sea el 60%. Que
que al dividir la sal en el nuevo total de la mezcla, el resultado es 60 partido por 100. Esa es la concentración. Entonces luego, acá yo puedo resolver, ¿verdad? Esto me queda 3 partido por 20 menos x es igual a 3 quintos. Y simplifiqué. Multiplico cruzado. 3 por 5 igual a 3 por 20 menos x. Aquí vamos a hacer mejor el 5. Entonces queda 15 igual a 60 menos 3x. O sea, 3x es igual a 45. O sea, x es igual a 15. Que era el litro. O sea, yo tendría que evaporar 15 litros. Si yo evaporo 15 litros, la razón me va a quedar en 6 a 10 o 3 a 5, que significa que el 60% de la mezcla, que la concentración es el 60% de la mezcla. Entonces acá estamos usando el porcentaje como una razón, básicamente. Entonces si yo digo el porcentaje de sal en la mezcla o de la concentración es 60%, estoy diciendo que la razón entre sal y la mezcla es 60 a 100 o 3 a 5. ¿Se comprende lo que hicimos? ¿No? ¿Más o menos? ¿Aló? ¿Aló, profe? ¿Sí? Sí, es que yo hice un procedimiento distinto. Yo puse que 3 litros de ¿Ya? sal Sí. es el 60%, entonces ¿cuánto es el 100%? Como para sacar la cantidad de agua, pero nada que... No sé si se Ah, entiende. no, sí, eso está bien, es otra forma. Sí, ¿En serio? sí, no, está bien, sí. Sí. Ahora hagámoslo de su forma. Ya voy a borrar esto y total, está grabado, lo vamos a hacer de su forma porque está bien. ¿Qué no me dio? Claro, es que lo que pasa es que, claro, yo quiero que 3 litros sea el 60% del total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo podría calcular el total. Claro, de hecho esto era más corto. Entonces, por ejemplo, si lo hago con fracción, diría, o sea, la pregunta acá sería el total, ¿verdad? Entonces, para que 3 litros sea el 60% del total, tendríamos que hacer 3 es igual a el 60 partido por 100 del total. Y buscar cuál es el total de forma que se cumpla esto. Entonces, el total tendría que ser, bueno, acá no lo simplifiqué, pero no importa, 300 partido por 60 tendría que ser 5 litros. Eso tendría que ser el total, ¿verdad? Según esto. Claro, entonces para que el total sea 5, como hay 20 litros, entonces para que T igual 5 litros, como hay 20 litros de mezcla, se deben evaporar 15 litros. Y que era lo que habíamos llegado de la otra forma. Ya, súper bien, esta otra manera de que está correcta. Es que lo otro que quería mostrarles es que decir que un porcentaje de una mezcla es equivalente a decir que hay una razón. O sea, que la mezcla está al 60%, que la concentración de sal es del 60%, quiere decir que la razón entre la sal y la mezcla total es 60 a 100. Entonces esa es otra forma de verlo, pero esto era mejor de más corto. Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en la lógica que llevábamos tendría que hacer la 3, que ya la hice, ¿o no? Sí. La 8 ya la hice, la 12, la 13. Ya la 13, ahí todos se equivocaron, parece. Y por favor. Ya bueno, ahí para los que se quedaron van a ver la 13 ahora, los que no, ojalá la vean después. Vamos a hacer la 13 primero. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay una relación de velocidad-tiempo, o tiempo-velocidad. Entonces,
ustedes tienen que acordarse que tiempo y velocidad son variables inversamente proporcionales. ¿Mm? Entonces acá yo puedo decir, a ver, que yo me demoro a una velocidad v, me demoro x horas. Por ejemplo, podría decir, y esto sería como el normal. ¿Mm? O sea, el normal, o el tiempo normal, que es lo que preguntan, van a ser x horas. Entonces, a una velocidad v me demoro esas x horas. Pero el problema dice que si me demorara 2 horas menos, o sea que si llegarían 2 horas menos, me demoro 2 horas menos, si la temperatura variase en un 40%. Acá tienen que asumir que si yo me demoro 2 horas menos es porque la velocidad aumenta en un 40%. O sea, la velocidad tendría que ser 140% de v. Esa es la relación. Si yo me demoro 2 horas menos es porque la velocidad aumentó en un 40%. Sí. Bueno, y esto es una proporción inversa. O sea, puedo decir que x por b es producto constante. X por b es igual a x menos 2 por 140 partido por 100 por b. ¿Y qué ocurre ahí? Que se simplifica el b, ¿o no? Puedo simplificar por b. Se fueron, que son puras multiplicaciones. Entonces la variable de velocidad al final era, puede ser, no me servía. Aunque después la puedo calcular igual, pero no me servía. Y eso quiere, no, de hecho no, ni siquiera sirve porque después no puedo calcularla porque no se puede la distancia. Ahora la cosa es que me queda esta ecuación. X es igual a x menos 2. Esto lo voy a simplificar como 7 quintos. Ya lo simplifiqué por 20. Bueno, ahí multiplico por 5. Más fácil, queda 5x es igual a 7 por x menos 2. De ahí, ¿verdad? Queda 5x es igual a 7x menos 14. O sea, queda 2x es igual a 14. O sea, queda x es igual a 7 horas. Ese era el tiempo. Y si alguien puso 5 horas, bueno, 5 horas sería lo que me demoraría si fuera 40% más rápido. Pero el tiempo normal es 7 horas, según la redacción del problema. Bien, ¿estamos claros? ¿Otra más? ¿Qué quieren ver? La 14. 14. Ya, ¿qué me queda en el chat? A ver, voy a revisar. No, igual quedan... Ah, no, quedan 7 personas. Ya, muy bien. Ya, la 14. Mañana hay prueba, profe. Ah, bueno, la verdad que la prueba de la parte de porcentaje no es tan difícil. Pero sí es importante que sepan bien el asunto de, para la prueba que sepan bien el asunto de convertir a fracción una porcentaje, y también eso de los aumentos sucesivos, como lo que hicimos de los aumentos sucesivos. Ya. Entonces la 14 dice así: si gastara el 30% de dinero y ganara el 20% de lo que me quedaría, perdería 150. Ya, este es de aumentos sucesivos porque dice, si gastara, dice, si gastara 30% y después ganara 28% de lo que queda. Ya. Entonces perdería, entonces eso que va a quedar sería igual a lo que tenía inicialmente, menos 156. Eso sería como, esta parte sería perdería 156. Perdería 156. Bien, entonces, ¿cómo traduzco esto? Yo inicialmente voy a decir que tengo X. Tengo X. Entonces después gasto 30%. Entonces, el hecho de gastar 30% quiere decir que me queda el 70% de X. Entonces fíjense que yo voy trabajando, voy encontrando al tiro inmediatamente qué es lo que me va quedando, haciendo esta resta entre el 100 y el 30. Entonces si gasto el 30% me queda el 70%. Ya, pero después gano el 28% de lo que queda.
¿cómo expreso esto? Gano el 28% de lo que queda, es que a esta cantidad, o sea, me quedaría con el 128% de esto. 128 partido por 100 por 70 partido por 100. Así, con eso quedo. Finalmente, o sea, si yo gano el 28% de lo que tenía acá, es como que yo aumentara mi capital en 28%. Si yo aumento mi capital en 28%, quiere decir que lo estoy multiplicando por 128 partido por 100 de lo que había anteriormente. Entonces, eso es lo que queda acá. Entonces, la ecuación al final es esta. 120, o la puedo poner acá al tiro. Es igual a x menos 156. Esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Y que si la resuelvo, ¿verdad? Podría... claro, igual acá hay un tema de que hay unos números que no son tan bonitos. Pero acá la tengo resuelta. Esta es la 14. Claro. Sí, no, claro, no es nada de bonito esto, porque esto queda 104 partido por 1000 por x. Ah, no, perdón. Queda 896. Claro, esto queda 896 partido por 1000 por x es igual a x menos 156. Luego, al restar, queda 104 partido por 1000 x es igual a 156. Bueno, y ahí ya despejo x, y x ahí me da exactamente 1500. O sea, bueno, acá habían cálculos que no eran tan fáciles, por eso lo resumí con los cálculos que tenía ahí, ¿ya? Pero igual ustedes saben acá simplificar, dividir, multiplicar, les tiene que salir eso, si la quieren repetir. ¿Se entiende la forma? Sí. Sí, claro. Entonces, Sí. si gasto, reduzco en 30%. Si gano, aumento en 28%. Y la equivalencia es multiplicar por 70% lo anterior. Cuando yo gasto 30%, disminuyo 30%. Y si aumento 20%, tengo que multiplicar por 128 partido por 100. Y de esa manera la voy construyendo. Ya. ¿Cuál es otra que hayan trabajado? Vamos a ir a la... A 11. A la 11 no la he revisado ya. Sí, la 11 la No, decimos. perdón, la 12, la 12. Ah, la 12. Ya, la 12 también tenía que ver con manejo algebraico. Borrar todos los dibujos. Claro, la 12 tiene que ver con manejo algebraico. A ver, dice, claro, primero la suma de A más B más C, claro, es 1870. Entonces uno pensaría, tengo que tratar de dejar todo en términos de la misma incógnita para poder usar esta ecuación. El asunto es que directamente no se podía hacer eso así como tan rápidamente con otros problemas. Pero yo puedo empezar a escribir las ecuaciones. A es el 30% de B. ¿Sí? Ya, y dice, si B y C disminuyen en un 80% y un 50%, se hacen iguales. Entonces, si B disminuye en 80%, queda el 20% de B, ¿verdad? Si C disminuye en un 50%, entonces acá había alto de esto de disminución porcentual, que es importante que lo manejen. Pero claro, igual cuesta un poco. Era como llegar y calcular el porcentaje de estos problemas. Si C disminuía 50%, era 50% de C. Entonces, ¿qué dice el problema? Que cuando B disminuye en 80% y C disminuye en 50%, estas dos cantidades van a ser iguales. Bueno, y esto, ¿verdad? Es 20 partido por 100B. Eso quedó muy feo. Esto es
20 partido por 100b, y esto de acá es 50 partido por 100c. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el problema? Que va a ocurrir que 20 partido por 100b va a ser igual a 50 partido por 100c. O sea, cuando se reduzcan cada una de esas cantidades van a quedar iguales. Ya, y de acá ya yo voy a poder dejar con esta información, todo en términos de la misma incógnita. Entonces acá, por ejemplo, puedo simplificar. Un quinto de b es igual a un medio de c. Multiplico por 10, entonces queda 2b es igual a 5c. Ya, me conviene dejar todo en términos de b porque b ya está despejado acá. Entonces c es 2 quintos de b. Y ahí con toda esa información, lo voy a dejar todo en términos de la misma incógnita. Y ahora puedo usar esa. Entonces, esta ecuación sería, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a simplificar un poquito. Bueno, no, lo vamos a poner al tiro, después lo vamos a simplificar. 3 décimos de b más b más 2 quintos de b igual a 1870. Bueno, y también acá los cálculos no son muy sencillos, pero esto ustedes lo saben ya sacar ya teniendo la ecuación. Claro, básicamente acá yo sumé, antes de amplificar, sumé estos números, porque me parecía más fácil hacerlo así primero. Entonces, esto da 17 décimos de b en 1870. Bueno, de ahí sale que b es 1100. Bueno, y si b es 1100, b es el mayor, porque los demás son partes de b, pues son 30% de b y este es 40% de b. Entonces, este era el mayor, esa es la respuesta. Bien, ¿estamos? ¿O no? O sea, ¿están de acuerdo? Sí, gracias. Bien, entonces ya revisamos hasta la 14, ya revisamos todos los porcentajes. Ya, quiero, antes de que se vayan, hacer la 15, porque la 15 es la más difícil de factorización y después las que vienen después no son difíciles, de hecho. Voy a hacer la 15 la alcanzaron a hacer, ¿o no? No, yo no. No. Pero, o sea, me quedan la mitad. Bueno, la voy a hacer solamente para que vean, pero cuál es la gracia de la lógica. Porque quizás lleva un poco para el ensayo, ¿ves? La 15, claro, dice A más B. Ya, es que la 15 tiene como una especie de truco, la verdad. Sí, como que quedo con a cuadrado más b al cuadrado y no sé qué. Como que El tema es que yo quiero saber esto y tengo esta información. Entonces, ¿cómo llego de acá a esto? Bueno, una forma sería primero desarrollar esto y darse cuenta que, porque había algo parecido en el MIDI, esto a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. O sea, yo quiero calcular en el fondo esto, tener a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y de acá yo tengo a b ya lo tengo, entonces, pero me falta cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo obtengo a cuadrado más b cuadrado? Puedo elevar esa ecuación al cuadrado. Entonces, esta es una manipulación de ecuaciones para obtener más información, básicamente. De una ecuación la puedo modificar, o sea, mantener su igualdad, pero cambiarle la forma para obtener más información. Entonces, A más B igual raíz de 5, claro, me da una información, pero también me da la siguiente, que si yo le elevo al cuadrado, se mantiene la igualdad, y puedo decir ahora que A cuadrado más 2ab más B cuadrado es 5. Y de eso queda que, pero 2ab yo sé que es 3, entonces queda que A cuadrado más 2 por 3 más b cuadrado es 5, y eso de dónde lo saqué, porque a por b es 3, lo dicen aquí mismo. Entonces de ahí queda que a cuadrado más b cuadrado es menos 1.
A ver, acá hay un tema de que esta resolución al final asume que A y B son números complejos, porque no existen números reales que los cuadrados sumados den -1, eso no existe, en los reales. Entonces no he visto complejos, pero algebraicamente igual se puede trabajar. De hecho, en el MIDI había una pregunta que decía, x menos y no es real. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. En el ensayo en el MIDI había algo así, x menos y al cuadrado y daba como -28. Creo. Claro. Entonces, x menos y no es real, pero es un número que es complejo. Estamos ocurriendo lo mismo. Estos no son reales. Pero no importa para resolver el ejercicio, porque para resolver el ejercicio yo quería saber cuánto era a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué? Porque esto, ¿verdad? Yo lo puedo escribir como a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Y ahí a cuadrado más b cuadrado da -1. Y el ab da 3, entonces menos 2 por 3. O sea, -1, -6, -7. Ya, entonces es un consejo que de repente, cuando ustedes tengan una expresión de ese tipo, y como yo necesito esta información, a cuadrado más b cuadrado, y yo tengo esto, lo puedo elevar al cuadrado, y de esa manera rescatar la información que necesito para completar el ejercicio. ¿Sí? Ahí yo creo que llegaron, ¿no? Bueno, lo otro igual lo voy a seguir Sí. resolviendo, pero si es que no han llegado, prefiero que lo vean después. A ver, ya la pauta va a estar disponible como en 1 hora el video. Yo espero, porque lo voy a terminar de resolver ahora, y entre que se sube a YouTube y todo, quizá 1 hora. ¿Sí? Yo, ¿O tienen No, alguna otra profe, duda? gracias. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿no? Bueno, Todo bien. Profe, yo tengo una entonces, pregunta como con la sí, materia. sí, la podemos contestar. Sí. Me pasa. Bueno, entonces vamos a seguir resolviendo los ejercicios, porque ya hemos resuelto todo hasta el 15, sin excepciones. Sí, sin excepciones. Ya, entonces nos queda mucho. Vamos a seguir. Claro, vamos a seguir con el 16. Entonces, el 16 era factorizar esto. D menos C más C menos D. ¿Mm? Era factorizar eso de ahí. A factor de C menos D más B factor de D menos C, C menos D. Entonces, acá tienen que recordar esto de la factorización por -1. A ver, ¿qué ocurre? Que de partida aquí hay un C menos D y acá hay otro C menos D. Este lo puedo agrupar. No hay ningún problema en ponerle aquí un paréntesis, porque aquí no hay un número ni nada, entonces se puede dejar así. Y de hecho voy a ser más específico. Le voy a poner además un 1 ahí. 1 por. ¿Ya por qué hago eso? Porque yo sospecho que acá el factor común es C menos D. ¿Mm? Pero aquí hay una expresión que no tiene factor común C menos D, tiene D menos C. Entonces acá vamos a recordar factorizar por -1. Aquí esto de factorizar por -1, que yo el D menos C lo puedo escribir como -1 por, y al escribirlo como -1 por, los signos de los términos que están adentro del paréntesis cambian. O sea, C menos D. El C queda con signo positivo, el D con signo negativo, gracias a esto de ponerle -1 multiplicando la expresión por afuera. Se fijan si lo desarrollan es lo mismo. Esto es lo mismo que eso. ¿Mm? Bueno, pero la gracia es que ahora yo lo puedo cambiar acá. Entonces esto me queda A por C menos D más B por -1 por C menos D. Ahí introduje esta parte, ¿verdad? En vez de menos C escribí -1 por C menos D. Y acá 1 por C menos D. De ahí me doy cuenta, el factor común es, entre estos tres términos, es C menos D. Es C menos D, y adentro del paréntesis, ¿qué quedaría? Aquí quedaría A, acá quedaría menos B, que es B por -1, y aquí quedaría 1.
Entonces esto tiene dos factores, que es C menos D y A menos B más 1. Entonces la alternativa correcta sería E, ¿verdad? Porque estoy preguntando por cuál es el factor común. Uno de los factores de la expresión tiene dos factores, C menos D y el otro, pero en la alternativa solo aparece el E, solo aparece S. Bien, entonces vamos a seguir con el 17. Ya, el 17 también tiene algo de factorizar por menos 1. A ver, dice x cuadrado más x menos 20 partido por 15 menos 2x menos x cuadrado. Entonces, arriba tenemos un trinomio ordenado que yo lo puedo factorizar, ¿verdad? Encontrando números que sumamos den 1 y multiplicados menos 20, que serían x más 5 por x menos 4. Ahí estamos bien. Pero en el denominador, esto no se puede llevar y factorizar como un trinomio ordenado, porque ese menos que está en el x cuadrado me molesta. Ahí pierde la forma clásica del trinomio ordenado, porque tenemos un menos 1 ahí. Pero lo que podemos hacer es factorizar por menos 1. Entonces ponemos un menos 1 afuera, ¿verdad? Ponemos un menos 1 aquí afuera. Menos 1 por... ¿Y qué queda adentro? Queda x cuadrado. Lo voy a ordenar al tiro. Lo voy a ordenar. 2x menos 15. ¿Se fijan? Esto de acá es lo mismo que eso de acá. Y ahora sí lo que está abajo se puede factorizar. Se puede factorizar como menos 1 por... Y abajo dos números que sumados den 2 y multiplicados menos 15. ¿Cuáles serían? X, ¿verdad? Menos 3. O sea, perdón, x menos x más 5 por x menos 3. Eso. Bien. Entonces ahora yo simplifico acá y acá y me queda x menos 4 partido por menos x menos 3. Ya, a ver, ¿qué ocurre con esta fracción? Ya. Acá este signo menos, este menos 1, es un menos 1 que, de hecho voy a ser más explícito, voy a ponerle que eso es un menos 1. Ese menos 1 yo puedo escribirlo acá arriba y sería la misma fracción, o podría escribirlo por fuera. ¿A qué me refiero? Que esta expresión es igual a, por ejemplo, menos x menos 4 partido por x menos 3. Esta expresión es igual a esa, pero también ese menos yo podría escribirlo acá arriba, o sea, dejarlo como menos x menos 4 por x menos 3. ¿Sí? Podría dejarlo de todas esas formas. Entonces veamos la 1. La 1 dice, ¿será igual la expresión a x menos 4 partido por x menos 3? Claro, esto no es lo mismo que eso, y no es lo mismo que esto, porque acá hay un menos y acá no está el menos, así que esta es falsa. La 2 dice menos x menos 4 partido por x menos 3. Claro, esta sí, porque esta es la misma que está acá. Es así. La 3 dice x menos 4 partido por 3 menos x. Ya, a ver, esta también es cierta, porque si yo desarrollo esto, me va a dar esto. ¿Verdad? O sea, porque si yo desarrollo x, la expresión que llega aquí, ¿verdad? Si yo desarrollo eso como menos 1 por x menos 3, si yo desarrollo esto que está acá, me va a dar x menos 4 y abajo menos x más 3. Que es lo mismo que está acá, o sea, x menos 4 por 3 menos x. ¿Sí? O sea, esto de acá es lo mismo que lo que está acá. Entonces está bien. Y la 4,
¿Qué pasa con la 4? Bueno, la 4 es... Vamos a tener que ponerla, voy a borrar la 1 para poner la 4. La 4 dice 4 menos x partido por x menos 3. Esa también es correcta porque yo esa de acá, esto es lo mismo que esto, eso de acá, ¿verdad? Porque menos x menos 4 partido por x menos 3, o menos 1 por x menos 4, si lo prefieren así, es lo mismo que 4 menos x partido por x menos 3. Entonces, esta también era cierta, entonces eran 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien, 2, 3 y 4. Vamos con la 18. La 18 dice, siendo aquí todos nulos, entonces, ¿qué pasa con xy más 1 partido por z más 1 partido por zx? ¿Qué pasa con eso? Yo para sumar fracciones tengo que igualar mínimo común múltiplo entre los denominadores, o sea, tengo que igualar denominadores usando el mínimo común múltiplo entre los denominadores. A ver, repasemos esto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre xy y z y zx? Es aquel término que los contiene a los tres, pero que es el término más pequeño posible, que sería el mínimo común múltiplo. Entonces, yo puedo escribir esto como... Vamos a hacerlo con la tabla, para mostrarles que efectivamente es así. Lo que hacía con la tabla de mínimo común múltiplo, iba buscando divisores comunes. Entonces, primero, por ejemplo, ¿qué divisor común hay? Ya el x. Ya, el x es divisor común. Entonces, al dividir por x, este va a quedar y, este va a quedar igual, este va a quedar y z, y este va a quedar z solo. Va a quedar z al dividir por x. Ahora, divisores comunes, el y, ¿verdad? Si divido por y, este va a quedar 1, este va a quedar z, este también va a quedar z. Bueno, ahí vamos a quitar ese guión porque ese guión pareciera que es un signo menos. Vamos a ponerle mejor punto y coma. Ahí. Bueno, y finalmente, ¿verdad? Divido por z, entonces quedan todos en 1. Entonces el mínimo común múltiplo es x y z. Bien. Como el mínimo común múltiplo es x y z, yo debo amplificar todas las fracciones para igualar a ese denominador. X y z, x y z, x y z. Entonces, para amplificar, tengo que amplificar esta por z, ¿verdad? Por z. Esta amplificarla por x. Y esta amplificarla por y. Entonces, al hacer esa amplificación, este me va a quedar z, 1 por z, este me va a quedar 1 por x y este me va a quedar 1 por y. Entonces, al final, la suma, ¿verdad? Da z más x más y partido por x y z. Bien, que es la verdad la alternativa dedo. Bien, sigamos con la última página, 19. Claro, si seguimos con la 19, tenemos, determine x cuadrado, ¿cuánto vale x cuadrado más 1 partido por x cuadrado si x más 1 partido por x es igual a a? O sea, si se cumple eso, determinemos esto. A ver, la información clave acá es que ya, ¿cómo yo calculo esto con esto? Ya, aquí les conviene elevar la expresión al cuadrado, la información que les dan, todo esto al cuadrado. Porque veamos, va a quedar x más 1 partido por x al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿O no? Queda ahí, ¿verdad? Entonces, ahora yo puedo desarrollar esto, y esto es un cuadrado de binomio. El primero al cuadrado
más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y eso es a cuadrado. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa acá? Que se simplifica justo el término central, el x con el x, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va quedando? Va quedando que x cuadrado más 2 más 1 partido por x cuadrado es igual a cuadrado. Y ahí estamos casi listos. ¿Por qué? Porque ahora despejo x cuadrado más 1 partido por x cuadrado es igual a cuadrado menos 2. Tenemos eso. Entonces yo puedo decir, llegué, ¿verdad? X cuadrado más 1 partido por x cuadrado es igual a cuadrado menos 2. Pero eso no aparece en la alternativa. Pero esto se puede factorizar como una suma por su diferencia donde este es un raíz de 2. Entonces ustedes tenían que, en el fondo, mirar las alternativas para darse cuenta. Porque esto yo lo puedo expresar como al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y eso, ¿verdad? Se puede factorizar como una suma por su diferencia. A más raíz de 2 partido por a menos raíz de 2. O sea, esto igual es válido. O sea, generalmente en las factorizaciones uno prefiere que los factores sean enteros. Pero la verdad es que hablar de factorizaciones con fracciones o con raíces también es válido. De hecho, cuando vean ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática es una factorización y que tiene raíces como factor. Ya. Entonces, esta era la respuesta, ¿verdad? Alternativa casa. Ya, ahora vamos a las más facilitas, que son las de suficiencia de datos, que son 3 solamente. Claro, a ver, dice, si n es positivo, n es divisible por 2, o se puede determinar si n es divisible por 2, o que es lo mismo n es par, ¿verdad? Divisible por 2 es lo mismo que sea par. Entonces hay que ver si con la información del enunciado yo puedo asegurar que el n es par. A ver, lo primero dice 2n es par. Ya, esto no me permite asegurar que n sea par. ¿Por qué? Porque si 2n es par, yo puedo pensar, por ejemplo, que el n, claro, n podría ser cualquier número entero, de hecho, n igual 1, n igual 2, n igual 3, etc. O sea, el hecho de que 2n sea par no significa que el n sea par. El n podría ser par o impar. Entonces esta no me sirve, ¿verdad? Porque no me asegura que el n sea un número par. Pero la 2 me dice 3n es par. Ya, esta sí me sirve porque si 3n es par, para que sea par, el n debe ser par. Porque par por impar es par. O sea, la única forma es que el n sea par. Bueno, otra forma es pensarlo como que para que el resultado sea par, el n tiene que ser o 2, o tiene que ser o 4, o tiene que ser o 0. No puede ser un impar, porque si fuera un impar, el resultado sería impar. Entonces, si yo sé que esto es par, necesariamente el n es par. Por eso es la 2 por sí sola. Bien. Borrar todos los dibujos. Vamos con la 21. Claro, n partido por m más t. ¿Representa siempre un número entero? Sí. Representa siempre un entero. Sí. Entonces veamos la 1. M más t es divisor de n. Ya está, claramente sí, esto es por definición. O sea, si yo tengo que este es divisor de n, significa que el resultado de n con m más t va a ser entero, por la definición de lo que es un divisor. Entonces claramente es así porque la definición de divisor es que si yo divido un número por su divisor, el resultado es entero. Bueno, pero la 2 era quizás la que complica. A ver, dice m y t factores
de n. A ver, ¿qué significa que sea factores? Significa, esto es lo mismo que decir, sin equivalencia, que m y t son divisores, ¿ya? Si algo es factor es un divisor, porque está dentro del producto de la expresión, o lo divide de forma exacta. M y t son divisores de n. Y la verdad que uno podría pensar que, claro, que si m y t dividen a n, la suma de dos divisores también la va a dividir, pero la verdad es que no es cierto, no necesariamente. Por ejemplo, un contraejemplo podría ser que el n fuera 8 y el m4 y el t2. Ahí se cumple que m y t son divisores de 8, pero ¿qué pasa con la división? A ver, veamos. 8 partido por 4 más 2 es 8 partido por 6, 3 medios. Entonces no es entero. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde yo al dividir n por la suma de dos divisores de n, el resultado no da entero. Por eso no siempre es cierto, por eso yo no puedo asegurar que n partido por n más t siempre va a ser entero dada esta condición. Ahí encontramos un caso donde no se cumple. Ya, y ahora vamos con la última, para poder dejar el video. Claro, una pelota se deja caer de una altura A en dirección al suelo en forma vertical, luego la altura que alcanza la pelota en el primer rebote equivale a 2/3 de A. Bueno, y después en el segundo rebote alcanza 2/3 de la altura anterior. O sea, esto es como que tenemos una altura A inicial, entonces inicial A. ¿Y qué pasa? Que el primer rebote alcanza 2/3 de A, pero para el segundo rebote alcanza 2/3 de lo que había alcanzado anteriormente, o sea, 2/3 de 2/3 de A. Y para el tercer rebote alcanza, entonces aquí ven, ¿verdad?, que hay una lógica de una potencia. Entonces acá, ¿verdad?, acá ya se nota que es 2/3 elevado a 2 por A. Acá es 2/3 elevado a 3 por A. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, en el enésimo rebote sería 2/3 elevado a n por A. Si lo quieren representar gráficamente en un dibujo, esto sería como que, si yo tengo acá como un gráfico posición, tiempo, podría decir que esto es A, la altura original, y esto va así. Primero cae, rebota y llega aquí, a 2/3. Después cae, rebota y llega aquí, 2/3. ¿Verdad? Siempre cada altura va a ser 2/3 de la anterior. ¿Verdad? Este 2/3 de A. Ya, pero la pregunta, claro, no era hacer el gráfico, sino que era, ¿se puede conocer la altura que alcanza el décimo rebote? ¿Sí? O sea, en el fondo, dado esto, es como que se puede conocer dos tercios elevado a n, 2/3 elevado a 10 por A. O sea, ¿cómo yo conozco esto? Entonces, uno, claro, si conozco A, ahí claramente, porque ahí puedo calcular cuánto tiene el tercer rebote, que es 2/3 elevado a 10 por A. Y dos, la altura que alcanza el tercer rebote. Sí, porque si yo sé la altura que alcanza el tercer rebote, ¿cuál sería la altura que alcanza el tercer rebote? Sería 2/3 elevado a 3 por A, ¿no? 2/3 elevado a 3 por A. Eso es lo que alcanza el tercer rebote. Si yo conozco esto, quiere decir que conozco A. Porque, claro, porque si esto es un número, puedo calcular A. Y si conozco A, finalmente conozco también eso. Conozco 2 elevado a 3 elevado a 10 por A. Entonces, ¿verdad? Se requiere, o sea, cada una por sí sola. Ya, genial. Ahora vamos a subir el video y ojalá todos lo vean. Que les vaya muy bien en el ensayo.